Muchísimas gracias, Carlos, y buenas tardes a todos. Voy a empezar a compartir mi pantalla. No sé si me pueden indicar si ya se ve, por favor. Ya se mira. No, ahorita ya no. ¿Ahí? Ahí está. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, a las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la Facultad de Arquitectura, al claustro de profesores de la Facultad, de invitados y estudiantes nacionales e internacionales que nos acompañan en este evento. Y sobre todo quiero dar un especial agradecimiento a los organizadores de este evento por la invitación para poder presentarles los últimos 40 años de obra de arquitectura en Guatemala. La verdad es que es muy difícil poder resumir en 40 minutos tantas obras, pero vamos a hacer lo posible. En la presentación que les voy a compartir, voy a mostrar en las diapositivas una línea de tiempo cronológica que es inevitable omitir, ¿verdad? Pero sí es necesaria para poder comprender aspectos principales que han marcado la arquitectura en Guatemala desde 1980 hasta la fecha. También es imposible empezar esta presentación sin hacer el debido traslape con la magnífica presentación que nos acaba de compartir el maestro Carlos Ayala. Es por eso que empezaremos en los últimos años de la década de los 70. La arquitectura posmoderna es un estilo o movimiento que se convierte en tendencia en 1970 como reacción a la austeridad, la formalidad y la falta de variedad de la arquitectura moderna, particularmente en el estilo internacional, defendido tanto por Philip Johnson y Henry Russell Hitchcock. En lugar de las doctrinas de la modernidad, de la sencillez expresadas por Mies van der Rohe con su famoso postulado menos es más, y en la funcionalidad, la forma sigue la función, y la doctrina de Le Corbusier que una casa es una máquina para vivir, el posmodernismo, en palabras de Robert Venturi, ofrecía complejidad y contradicción, el regreso al ornamento, pero todo lo contrario de lo que Adolf Loos decía, porque él prácticamente condena el ornamento y dice que el mismo es un delito. Para ello es que hoy estoy compartiendo esta imagen, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaba sucediendo entonces en el ámbito internacional en el año de 1972? Según el crítico Charles Jenks, él declara la muerte del movimiento moderno con fecha, hora y día exactos en 1972 y lo vincula con la demolición del complejo de edificios Pruitt-Igoe del arquitecto Minoru Yamasaki. Casualmente, el mismo autor de las Torres Gemelas que fueron derribadas en el año 2001 y que dicho hecho se vincula directamente con la revolución tecnológica. Sin embargo, encontramos otros críticos de la arquitectura como Josep María Montaner, quien en su libro La condición superada hace la siguiente reflexión que me parece muy ad hoc para lo que realmente se está haciendo en la actualidad en Guatemala. A pesar de las diversas crisis, algunas de las características del movimiento moderno, como la confianza en la tecnología y en el progreso que procede de la agenda definida por la Ilustración y la Revolución Industrial, siguen vigentes. Pero ahora nos tenemos que volver a cuestionar qué estaba pasando en Guatemala en 1972, ¿verdad? Como pudimos ver en la magnífica presentación del maestro Ayala, pues la consolidación de la modernidad por medio de la construcción del centro cívico se estaba dando en este tiempo, ¿verdad? Y básicamente estábamos enmarcándonos en la última etapa del mismo. ¿Y quién nos iba a decir que estábamos también a escasos 4 años del terremoto, uno de los terremotos más fuertes que ha recibido el país, ¿verdad? Y que de alguna forma también marcó el desarrollo de la arquitectura. La arquitectura desde siempre ha sido ligada íntimamente a aspectos sociales, económicos, políticos e históricos, pero en el caso de Guatemala, a estos factores hay que sumarle lamentablemente los desastres, ya que en esta cultura reactiva y no preventiva en la que nos hemos manejado, las crisis en arquitectura en nuestro país también han sido influenciadas fuertemente por el desastre. Después del terremoto de 1976, como les acabo de comentar, se dan algunos cambios en los métodos constructivos que se vieron afectadas y que de alguna forma hace que algunas familias se vean obligadas a migrar al centro del país y ubicarse en los barrancos y laderas, en lugares muy vulnerables y que también han sido susceptibles de muchos desastres en los últimos años. Aunado a esto, Guatemala estaba pasando a finales de los 70 y principios de los 80 por la guerra interna. Qué lejos estábamos realmente nosotros de haber declarado una muerte de la modernidad como lo hacían en otros países. La época posmoderna en Guatemala entraba por temporalidad únicamente, mas no se veía reflejada en la obra arquitectónica de finales de la década. Es así como vemos en estas líneas del tiempo de la arquitectura a nivel mundial
que para nada coinciden en el desarrollo que se dio en la arquitectura de Guatemala. Hubo un poco de traslape en la modernidad y otro poco al final de la posmodernidad, pero después estamos totalmente desfasados en ese desarrollo. Cuando el posmoderno en la arquitectura entró en vigencia en el mundo, Guatemala seguía presentando en la expresión arquitectónica una innegable continuidad de la modernidad, como lo pueden ver en las diapositivas que les he estado mostrando. No es hasta el año de 1985 en donde Guatemala deja de ser gobernada por mandatarios vinculados a la milicia y empieza a respirar aires de democracia, que las expresiones arquitectónicas empiezan a cambiar poco a poco, ¿verdad? Pero ya presentan sus respuestas características muy particulares de muchos edificios en Guatemala. Por supuesto, siempre y en toda época han habido expresiones diferentes y excepcionales. Tal es el caso de la obra ejecutada por el maestro Efraín Recinos y por el ingeniero Américo Giraca, quienes, aparte de presentar propuestas contextuales, siempre estuvieron trabajando en la búsqueda de la identidad en sus obras y que posiblemente sin haberlo pensado cuando estaban diseñando sus obras, proponen una arquitectura que es atemporal, que hasta el día de hoy no ha pasado de moda. El necesario traslape para poder continuar con las obras arquitectónicas en Guatemala inicia con expresiones de arquitectura internacional que se dan desde la creación de los edificios de finanzas públicas y edificio del Instituto Guatemalteco de Turismo, ambos edificios ubicados en la temporalidad en la última etapa de la construcción del centro cívico, ¿verdad? En ambos edificios ya se perciben cambios en la materialidad de sus propuestas y uso de nuevos materiales. El uso del vidrio tan característico de la arquitectura internacional se vuelve en los siguientes años una constante constructiva, al igual que el lenguaje adoptado por el Instituto Guatemalteco de Turismo, en el uso de las cenefas alternadas con ventanales buscando ese control de la incidencia solar. Estilo que se mantuvo por varios años como la expresión en los edificios de altura en el país, los cuales pasan a ser encargo de la iniciativa privada. Las obras arquitectónicas estatales disminuyen notablemente durante esta época. Y esta característica del alterno entre ventanales y estos dispositivos de control solar vistos en las cenefas, lo vamos a ver incluso manifestado, van a ver ustedes a lo largo de mi charla, en un edificio ejecutado en el año 2000. La introducción de aluminio y otros materiales, así como la continuación del uso del vidrio reflectivo, se siguen manifestando a partir de la construcción del centro financiero del Banco Industrial en la zona 4 capitalina. También se empiezan a explorar otros emplazamientos girando las plantas de los edificios como buscando ese control ambiental, así como se puede apreciar en el edificio de la Aseguradora General. En los siguientes años, Guatemala estuvo pasando por un periodo de guerra interna en donde no solamente la producción arquitectónica bajó considerablemente, pero a su vez muchos intelectuales del país tuvieron que salir del exilio y otros, tristemente, fueron desaparecidos. En esos años hubo aportes en el área comercial y edificios de uso mixto, pero siempre dentro de la línea de la expresión arquitectónica internacional. Se realizaron pocas obras de edificios en altura, derivado de la situación por la que atravesaba el país. No obstante, y como se ha dado a lo largo del desarrollo de las obras arquitectónicas en el tiempo, siempre han habido algunas propuestas que siguen en la búsqueda de la identidad y el rescate del contexto. Tal es el caso del edificio del Gráfico inspirado en la arquitectura prehispánica. Y también el edificio La Galería, en donde se reinterpretan elementos morfológicos y funcionales de la arquitectura colonial. Como se puede ver, se están reinterpretando los arcos y el patio central y la reducción, obviamente, del uso del vidrio a comparación de los otros edificios de arquitectura internacional que acabamos de apreciar. Después de varios años en las que las obras arquitectónicas importantes del país fueron delegadas a la iniciativa privada, aparece este nuevo proyecto estatal, el nuevo edificio del Hospital San Juan de Dios, el cual adopta los lenguajes morfológicos que predominaron a finales de los años 70. El edificio Géminis 10 es una obra de arquitectura que se realizó en 2 etapas y que, a pesar de que la Torre Sur fue construida en la época de la continuidad de la modernidad y la época de crisis derivada de la guerra interna que suscitó en Guatemala, se mantuvo la expresión en la Torre Norte, la cual fue terminada casi 10 años después. Este edificio innovó durante la época porque retoma la integración de la plástica en una colaboración artística del maestro Luis Díaz y la innovación de uno de los primeros elevadores panorámicos. La máxima innovación del edificio eran los restaurantes giratorios en el último nivel de cada torre.
En 1985, tras el derrocamiento del general Efraín Ríos Montt, se empieza a sentir aires de cambio y la esperanza de la recuperación de una democracia, que al poco tiempo llevaría a una reactivación de inversiones en el país y con ello la ejecución de otras obras arquitectónicas. Es así como en el ámbito comercial de los centros comerciales cambian su configuración del sistema abierto a un sistema cerrado, adoptando el término del shopping mall de los Estados Unidos. A manera de contextualizar, entre comillas, el término, aparece el primer centro comercial con sistema cerrado, el mall, pero no el mall como la traducción del término en inglés que significa una explanada o un paseo de compras, sino que literalmente MOL, haciendo alusión a las abreviaturas de ambas calzadas que colindan con el edificio, los bulevares Montúfar y el bulevar Liberación. A partir de la construcción del mall, surgen otras expresiones arquitectónicas como el edificio Banex, que años después se volvió el fallido Mil y Una Noches, con una arquitectura de concreto visto casi brutalista. En los mismos años también aparece una nueva expresión, ¿verdad? El centro comercial Megacentro y el centro comercial Peri Roosevelt, proyectos que detonan la actividad comercial en las calzadas Roosevelt y calzada San Juan, incentivando años después que dicha área se volviera mucho más comercial, cabalmente como la estamos viviendo hoy en día. Y también se construye el edificio Cogefar. Con las tres obras que acabamos de ver, ya se empiezan a manifestar algunas características de arquitectura posmoderna, pero solamente ciertos pincelazos, ¿verdad? No se estaba consolidando todavía. Como comenté al inicio de esta ponencia, el posmoderno se desarrolla en Guatemala casi 10 años después que en los países del primer mundo, aproximadamente de finales de los 80 a finales de los 90. Y es que en dichos años la economía del país también tuvo una aparente estabilización. Aparente porque el quetzal se devaluó muchísimo en comparación con la época de los 80s y el valor adquisitivo de la moneda y la inflación también tuvieron factores que lamentablemente no mejoraron y obviamente afectaron directamente en el sector construcción. Pero por otro lado, se empieza a surgir otra vertiente económica, el crecimiento de las remesas, las cuales hasta el día de hoy se convirtieron en un factor determinante para las economías de los países en vías de desarrollo y otras propuestas arquitectónicas que no vamos a comentar en este momento porque son sujetas de otra charla. Es oportuno entonces volver a detenernos para ver qué estaba pasando en el año de 1990 en el mundo. Entre los años 85 y 90 se empiezan a dar cambios importantes en la era de la información, las telecomunicaciones y la tecnología. Se empieza a gestar la famosa revolución tecnológica, la entrada del Internet y el surgimiento de nuevas herramientas digitales para la exploración espacial en arquitectura. Se empiezan a dar las primeras manifestaciones de arquitectura experimental, el uso de la geometría no euclidiana, la arquitectura de pliegues, por ejemplo, entre otras, la arquitectura líquida, arquitectura fractal, y así sucesivamente una serie de movimientos que se fueron dando, pero que en Guatemala todavía estaban muy lejos de llegar. Dicha revolución tecnológica en el mundo se termina de consolidar en el año 2000. Pero ¿y en Guatemala? ¿Qué estaba pasando en Guatemala? En Guatemala apenas estaba consolidando el movimiento posmoderno, sobre todo en la arquitectura comercial y empresarial. Los edificios de altura y los centros comerciales adoptan el lenguaje posmoderno en la siguiente década. Muchos de estos edificios se encuentran ubicados en la Avenida de las Américas y algunos de ellos retoman la integración de la plástica y la búsqueda de identidad. Como se puede ver a lo largo de la presentación que les he mostrado, pues han habido momentos en donde se retoman estas aplicaciones de la plástica que han sido como uno de los aportes mayor apreciados desde la arquitectura de la modernidad de nuestro país y algunos autores lo han retomado para sus obras. Otros edificios se sientan en la Avenida de la Reforma y en las zonas 9 y zonas 10 ubicadas al sur de la ciudad. La nueva expresión se ve manifestada principalmente en el uso de elementos clásicos, sobre todo en los remates de los edificios. En algunos casos se empiezan a abrir otras oportunidades, ¿verdad? Por ejemplo, cambian el uso de algunos materiales y la introducción de más prefabricados y un poco de uso de color, negando un poco lo blanco que se había estado manifestando en los últimos años. Nuevamente aparecen obras que buscan integrarse al contexto, retomar los valores identificatorios del país para recuperar la identidad perdida entre el abuso del uso del vidrio, del concreto y así también la integración al contexto. Pero hay otras obras que sí lo recuperan, como por ejemplo el caso del campus de la Universidad Francisco Marroquín y los museos Ixchel y Popol Vuh. El edificio Anacafé
Es otra obra que vale la pena resaltar, ya que presenta un proyecto resultado de un concurso en el cual se buscaba una propuesta con identidad y contextual. Dicho edificio retoma aspectos espaciales de integración y reinterpretación del patio central utilizando ladrillo y reduciendo considerablemente el uso del vidrio reflectivo, rompiendo en mucho toda la configuración volumétrica que se venía manejando en años posteriores. En esa misma línea, pero a otra escala, se construyen los edificios El Torreón y el edificio El Parque por el ingeniero Américo Giraca, quien siempre se ha caracterizado por la búsqueda de expresiones con identidad, sobre todo en el uso de materiales y texturas. En esa década también se expanden nuevos bulevares. El Boulevard Los Próceres es uno de ellos y con este bulevar surgen nuevos centros comerciales que adoptan la expresión posmoderna con un pequeño acento de high-tech en el énfasis de sus ingresos. Ejemplo de ello es el Centro Comercial La Pradera, que obviamente ya sufrió una modificación, una remodelación, y la mayoría de los centros comerciales que voy a presentar a continuación ya no presentan estas características, pero en su momento y cuando fueron construidos, pues tendían a generar estas intervenciones posmodernas. Luego tenemos también el Centro Comercial Los Próceres en el mismo bulevar, y en las áreas aledañas, ¿verdad? En el sector de la zona 13, el edificio del Century Plaza. Y por último, digamos, para terminar de platicar sobre esta arquitectura comercial influenciada por el posmoderno, tenemos las Galerías del Sur. La Avenida de la Reforma, hasta el día de hoy, sigue siendo escenario para que la arquitectura dedicada a las instituciones bancarias se den lugar. Tal es el caso del edificio SI, que presenta una composición de 4 prismas de vidrio azul que contrastan con el elemento de rustiblock que los amarra, dándole un poco de más movimiento a la composición y persistiendo la utilización del vidrio reflectivo. Según comentan los arquitectos que lo usaron, que lo trabajaron, está el edificio aledaño a otros 2 más que vamos a ver a lo largo de la presentación, y obviamente buscaron cómo integrarse a esos edificios utilizando este vidrio azul. El edificio Atlantis viene a romper con todas las geometrías antes planteadas en los edificios de gran altura en una composición de aristas, entrantes y salientes, una total novedad para esa época. A principios de los años 90, derivado de la adquisición de las empresas cementeras en función de maquinaria necesaria para producir paneles prefabricados, se da un auge en la construcción con este tipo de paneles, que varios edificios adoptaron como el lenguaje en sus composiciones. A pesar de lo novedoso del sistema constructivo que se daba en esos años, las expresiones volumétricas seguían respondiendo a composiciones posmodernas y, a mi criterio, un poco rígidas. En el Centro Gerencial Las Margaritas es una propuesta que se retoma del uso del corredor del concreto visto y presenta una volumetría en gradación con el uso de vegetación en las terrazas producidas por la misma volumetría, como empezando a tener esa conciencia de generar un equilibrio entre naturaleza y las obras artificiales. Dentro de los nuevos desarrollos provocados por la creación de los próceres, encontramos el edificio Unicentro, el cual adopta los paneles prefabricados que les había mencionado con anterioridad, y que estos vendrían a utilizarse en varios proyectos dentro de la siguiente época, pero como les digo, rigidizaban y masificaban muchísimo los nuevos edificios. Los remates, evocando la arquitectura clásica, tan representativos del postmoderno, se vuelven a presentar en los edificios que se siguieron desarrollando a lo largo de la Avenida de las Américas. La presencia del uso del vidrio toma una nueva variante y es la combinación del mismo con otro material prefabricado conocido como rustiblock, el cual se podría presentar en varios colores, que, como su nombre lo indica, obviamente está presentando una textura bastante rígida y rústica. Otro de los edificios que, a pesar de estar diseñado a partir de los principios de la posmodernidad, llamó mucho la atención y fue de verdad una novedad en la época, el famoso Palladium, que de alguna forma está presentando una disposición diferente en plantas y el uso del vidrio visto y en los remates de la arquitectura clásica en una arquitectura posmoderna. Para el año de 1996, Guatemala vive un momento histórico, la firma de los acuerdos de paz, y dicho evento hace que, o abre las puertas para que Guatemala y el mundo nuevamente pudiera ser amigable. Con esto, la inyección de nuevos capitales, los cuales beneficiaron el sector de la construcción y también el sector turismo, ya que a nivel internacional Guatemala se percibe como un destino ejemplar. Fueron pocos años en los que la advertencia del viajero cuando uno solicitaba poder entrar a Guatemala fue quitada de los sistemas de migración. El famoso Travel Advisory desapareció en esos años.
El Gran Tikal Futura viene a introducir en la industria hotelera el concepto de resort y centro de convenciones, en donde se combina el centro comercial con un hotel a gran escala y se ubica fuera del área hotelera convencional de la ciudad de Guatemala. La expresión morfológica adopta una vez más el uso de los paneles prefabricados combinados con el vidrio, pero haciendo una composición piramidal figurativa en todas sus fachadas, pasarelas, ingresos. La Torre del País, más conocida como el edificio Bancafé y actualmente la sede central de Banrural, presenta nuevamente la representación de prismas de cristal, haciendo integraciones de la plástica y complementa los edificios aledaños que utilizan como principal material el vidrio reflectivo. Ya vimos el edificio del SCI, que fue uno de los que les comenté, que está vecino de este, y obviamente pues ellos trataron de integrarse, pero solamente buscando ese pequeño sector, no buscando una integración al bulevar en donde estaban emplazados. Tenemos otro caso, el Banco Internacional. Es un edificio icónico ubicado en la Avenida de la Reforma que también sigue adoptando este uso y a veces pues yo digo que es abuso del uso del vidrio en una representación textual de las monedas apiladas, pero también para su momento, para esos años, fue una total novedad. Otra de las obras en las que el movimiento posmoderno en Guatemala alcanza una de sus máximas expresiones es el edificio Plaza de la República, con la representación de los frontones abiertos remembrando la arquitectura neoclásica en el remate del edificio. Y ya llegando a finales de la década de los 90 y principios de los 2000, seguíamos encontrando edificios utilizando los paneles prefabricados y limitados en sus expresiones morfológicas, porque estaban presentando por el mismo sistema constructivo propuestas bastante masivas. Existe la persistencia en el uso del vidrio reflectivo azul combinado con otros materiales para romper con el cubo de cristal. En una continua búsqueda de la identidad, se recurre mucho al uso de materiales para romper con el cubo de cristal, y es el caso del Banco Agromercantil, en donde nuevamente hay un recurso prácticamente brutalista, la pureza del concreto visto y una configuración con gradación, también evocando a las pirámides. Dentro de esa misma línea posmoderna se encuentra la sede central de Agroindustrias Jame, en el cual se puede percibir la integración de la vegetación, y en el cilindro que está enmarcando el énfasis del ingreso del mismo, de la fachada principal, representa, según el autor, una abstracción del tronco del árbol y los triángulos serían el follaje, de tal suerte que se tendría que haber complementado e integrado a la vegetación que ustedes pueden ver en los primeros dos niveles. Y ya para terminar la década y entrar al nuevo milenio, se presentan expresiones un poco más atrevidas, utilizando la combinación de cenefas y vidrio como se dio en la continuidad de la modernidad, pero algunos voladizos y elementos que enfatizaban ingresos. Como pueden ver, el edificio de Multimédica presenta a lo lejos siempre esa continuidad de la modernidad, como de los primeros edificios que presenté al inicio de esta charla, en donde se combina la cenefa con el vidrio. Sin embargo, se puede apreciar en la fotografía que ya cambian las texturas y la envolvente, saliendo un poco de las aristas puras de la geometría euclidiana. La época contemporánea actual en la obra arquitectónica guatemalteca supone una vez más otra posible crisis. La renovación tecnológica, la influencia de tanta información, el Internet que hace que se rompan fronteras, la formación de los arquitectos fuera del país, la oferta y la demanda, la especulación inmobiliaria, entre otros, han provocado no solo en Guatemala, sino que en el mundo entero una pérdida aparente de la identidad, sobre todo en las aplicaciones y diseños en la arquitectura. Lamentablemente, lo global le da la espalda a lo local y produce en algunos profesionales el total olvido del contexto. Para el año 2003, el gobernante del periodo, Óscar Berché, fomentó el reconocimiento de la necesidad de crear un clima propicio para que vinieran nuevas inversiones al país. Al mismo tiempo, se empiezan a inculcar más y más la cultura del concurso en el ámbito arquitectónico, el diseño participativo y la creación de talleres, estudios y colectivos de arquitectura con una visión transdisciplinaria. Ya los arquitectos ya no estaban trabajando solos, sino que en equipo. Todo esto dio paso a que se volviera a reactivar la producción arquitectónica con la visión de trabajar en equipo, y en una mayoría de estas oficinas de arquitectos trataron de buscar tener mejores propuestas arquitectónicas y urbanas en aspectos de integración, en aspectos sensoriales y también en aspectos ambientales. En el año 2004, siendo Álvaro Arzúa alcalde y por iniciativa del arquitecto Roberto Saundi, se formó Urbanística, un taller de generación de ideas y soluciones orientadas a la producción y rescate de los espacios públicos de nuestra ciudad,
buscando soluciones inclusivas y participativas. Por otro lado, en el año 2005, promovido por la Alianza Francesa en Guatemala, se realiza el concurso para el diseño de su nueva sede y es la oficina Solís Colomer quien gana dicho evento y con ello se posiciona como una de las oficinas más jóvenes dentro del ámbito guatemalteco contemporáneo. La Plaza Fontavela viene a romper con el concepto de centros comerciales cerrados o shopping malls, término que en Estados Unidos también se estaba llegando a su fin, ya que las formas de comprar y vender se habían volteado al ámbito de las tiendas en línea y a la cultura del outlet, promoviendo así en la construcción de comerciales abiertos, no cerrados, para el comercio. Fontavela es un centro comercial diseñado en sistema abierto y promueve los espacios de interconexión abiertos para una mejor convivencia. En los edificios de altura, nuevamente aparece el uso del vidrio, pero las composiciones espaciales empiezan a salir un poco del espacio racional. Se introducen también dispositivos de control pasivo para el confort ambiental, los cuales se integran en las envolventes de los edificios, dando otras expresiones geométricas a los mismos. Empiezan entonces así a surgir propuestas movidas por el interés de mejorar el control ambiental y buscar la sostenibilidad. Surgen edificios que buscan integrarse al entorno natural, sin provocar arquitecturas de imposición o invasivas y propiciando, por supuesto, el confort ambiental por medios naturales. El arquitecto Rem Koolhaas, reconocido por ser uno de los máximos exponentes y profesor de arquitectura contemporánea, hace un llamado a la reflexión en la 14ª Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia, celebrada en el año de 2014, la cual titula Fundamentos, con el objetivo de descubrir nuevos caminos en la profesión, revisitando sus elementos fundamentales. La arquitectura debe buscar integrarse al entorno y buscar la sostenibilidad, evaluar el uso de materiales. El Centro Comercial Majadas 11 es otro ejemplo de la nueva forma de arquitectura comercial y está promoviendo el espacio abierto de convivencia, alejándolo cada vez más del peligro de caer en los denominados no lugares, dentro de los cuales aún se enmarcan los centros comerciales cerrados. El juego de la luz y la ventilación natural invita al usuario a permanecer en los espacios abiertos de interconexión. Todo lo contrario que en los centros comerciales cerrados, en donde prácticamente las áreas de interconexión se vuelven únicamente áreas de paso. Las propuestas arquitectónicas de los últimos años han respondido al esfuerzo de equipos de trabajo. El arquitecto no puede trabajar solo, debe trabajar en conjunto y eso ha demostrado tener mejores resultados y ser más críticos en las propuestas. Retomando las reflexiones de Rem Koolhaas, en Guatemala la arquitectura expresa precisamente ese retorno a lo fundamental en los últimos años. En las siguientes diapositivas voy a parafrasear los fundamentos y conceptos que los mismos autores han promovido al describir sus edificios. Buscando honestidad, sencillez y pureza en la composición. El proyecto debe buscar esa apertura al exterior para lograr una interacción humana con las calles en todo el perímetro del proyecto, tratando de definir una escala humana de relación urbana. La utilización del ladrillo como material predominante permitirá la integración de los edificios a las diferentes épocas existentes. La apertura de los edificios al exterior permite la integración al espacio urbano. Es necesario promover una arquitectura sobria y atemporal, con espacios abiertos de materiales cálidos y financieramente viables, en donde el protagonista no es el edificio, sino que el usuario final. La arquitectura debe ser la experiencia, el vivir y sentirla. Esto hace que las cosas funcionen de una manera racional. Muchos son los factores que influyen en la ejecución de un proyecto. Cliente, contexto y presupuesto, sin embargo, es importante que el diseño arquitectónico mantenga la limpieza en la geometría y armonía entre las distintas partes de cada proyecto. La arquitectura debe enmarcarse en simplicidad del lenguaje, la experimentación espacial y la incursión en nuevas tecnologías y proyectos constructivos. Haciendo una síntesis de los conceptos compartidos por los creadores de las obras presentadas en las últimas 7 diapositivas, se concluye en las siguientes coincidencias: la pureza en la composición, la apertura al exterior, la interacción con lo urbano, el protagonista es el usuario, la experiencia espacial, el contexto, la geometría limpia y armónica, la simplicidad del lenguaje y el uso de las nuevas tecnologías. Existe una legítima preocupación y necesidad para que la arquitectura dialogue con el entorno urbano y se abra al exterior, dándole jerarquía al contexto, que el usuario
siendo el protagonista, sea susceptible de experimentar el espacio. Esta es la contemporaneidad que está viviendo nuestra Guatemala en el ámbito arquitectónico. No cabe duda que son arquitectos preocupados, al igual que en el caso internacional del arquitecto Rem Koolhaas, por volver a los fundamentos, buscando la sostenibilidad, buscando también que sus propuestas generen ideas innovadoras, pero que a la vez sean funcionales, y que el planteamiento de las geometrías puras y limpias, la posibilidad de seguir en la búsqueda de una arquitectura identificatoria. La continua búsqueda de la arquitectura contemporánea contextual guatemalteca, esperemos, se dé a partir de estos espacios que se están dando a partir de la geometría pura. Y dentro de esa misma búsqueda continua de la arquitectura contemporánea contextual guatemalteca, ¿cómo se perfila el futuro? El futuro es incierto y siempre ha generado este tipo de sentimientos. Sin ir muy lejos, ¿quién se iba a imaginar hace 2 años que la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 nos vendría a cambiar la vida por completo? Pero en esa capacidad de adaptación tan característica de los países latinoamericanos, los arquitectos y lo que hagamos debe adaptarse a estas nuevas necesidades y, por supuesto, que se vale soñar, pero dentro de las búsquedas que nos propongamos tenemos que buscar ser mejores. Por supuesto que hay que aprender de los errores para que los proyectos en los que participemos busquen adaptarse a las necesidades del ser humano, tomando en cuenta el contexto. Señores, estamos en Guatemala y Guatemala es un país tan rico en recursos naturales que los debemos cuidar, no debemos abusar de ellos ni los podemos negar, cada quien desde su ámbito de competencia. Las frases que ven en la diapositiva vienen como anillo al dedo a las siguientes propuestas arquitectónicas que vamos a ver. La arquitectura no es un capricho de una agenda personal. Eso es algo que tenemos que tomar en consideración. Por eso la tendencia de trabajar en colectivos, trabajar de forma participativa. Dice el arquitecto Francisco González Pulido: yo no soy un tecnócrata, no pongo paneles solares en un edificio y digo que es sostenible. Estas reflexiones son de verdad muy interesantes porque eso no es la sostenibilidad, es parte de, pero tenemos que llegar mucho más allá y trascender con nuestra arquitectura, amigarnos con la naturaleza, no enemistarnos con ella. Es por eso que como arquitectos del futuro deberíamos aspirar a tener menos arquitecturas de imposición, en donde justamente la arquitectura más parece un capricho y una imposición al entorno que la búsqueda de integrarse al contexto. Menos imposiciones en donde la naturaleza se vea violentada, obstruida. La propuesta volumétrica espacial debe ser innovadora, por supuesto, nadie lo niega, pero hay que buscar equilibrar las propuestas, el uso de los materiales y, por supuesto, respetar el entorno en donde estamos emplazando nuestra obra. Menos abuso en el uso de algunos materiales cuya huella ecológica sea muy fuerte, contrastando con el entorno, despreciando el contexto, alejándose de toda integración posible. Menos atentados contra el patrimonio edificado y las leyes que lo protegen, destruyéndolo sin posibilidad de reconstruir aquello que tiene valor. El maestro Ayala presentó la imagen del Aeropuerto Internacional Aurora en su estado original y vean lo que resultó de ello. Una imposición de propuestas que no son reversibles, matando la poca arquitectura guatemalteca con identidad. Menos intervenciones indebidas, invasivas, con poco o ningún estudio ni criterio técnico, posiblemente creando falsos históricos. Menos forzar proyectos que no solo están descontextualizados, sino que también podrían resultar disfuncionales ante la actual realidad y a las tendencias de los espacios comerciales vigentes. Los centros comerciales cerrados, conocidos como los shopping malls, ya pasaron de moda y en los países desarrollados están a punto de desaparecer. Menos propuestas que no respeten el entorno inmediato y que se alejan de cualquier posibilidad de ser sostenibles y de integrarse, sino que se vuelven invasivas y contaminantes. Menos conjuntos que puedan llevar al deterioro del patrimonio aledaño existente, pero también de impactos negativos para la ciudad y cuyas propuestas no responden más que a las demandas de la especulación inmobiliaria y que se olvidan que es una arquitectura para Guatemala. Entonces, esperemos, promovamos y soñemos que tengamos en el futuro más propuestas que le devuelvan a la ciudad a sus habitantes y que propongan la convivencia ciudadana. Más propuestas de hacer ciudad en una forma inclusiva, en que donde el usuario pueda ser tomado en cuenta en las decisiones y de esta forma procurar reducir las propuestas impuestas, promoviendo el diseño participativo y transdisciplinar.
Más impulso de proyectos que le den el protagonismo al usuario y que a su vez promuevan la conservación del patrimonio edificado como natural, regenerando los pocos pulmones naturales que tiene nuestra ciudad y dotándolo de la infraestructura para su uso racional. Más propuestas que dialoguen con su entorno, que se integren a la naturaleza y que promuevan la sostenibilidad y la regeneración de los recursos, propiciando oportunidades de trabajo, apoyando a las comunidades involucradas. Más propiciar el diálogo entre arquitectura, naturaleza y el ser humano, estrechando las relaciones del espacio interior con el exterior y promoviendo las experiencias sensoriales. Más retomar las propuestas para completar los proyectos inconclusos, respetando la esencia de los mismos y los planes realizados por los autores, promoviendo así la valorización del patrimonio edificado. Más integración de las propuestas nuevas, buscando que las mismas sean sostenibles, que contengan texto y comuniquen, promoviendo la arquitectura de vocación, tomando distancia de incurrir en la falsificación, pero a su vez desde su concepción, que estén bien argumentadas y que siempre tengan al ser humano como prioridad. Más regeneración de los espacios y recursos naturales del país, proponiendo en ellos posibilidad de lograr una convivencia entre el ser humano y la naturaleza, pero reduciendo al máximo los posibles impactos negativos, incentivando así el uso racional de los barrancos, promoviendo en ellos espacios de convivencia. Más propuestas de puesta en valor a la arquitectura patrimonial, integrándole elementos contemporáneos que no compitan con el mismo, que se familiaricen con la esencia del edificio y que mejoren su funcionamiento y que le aporten valor a la propuesta original. Abrirse a las posibilidades de utilizar otros materiales, que no necesariamente sea el concreto, buscando que en el futuro se puedan reutilizar. La arquitectura contemporánea no necesariamente debe seguir utilizando los materiales tradicionales, sino que se puede experimentar con estas nuevas posibilidades, pensando en no dañar tanto el ambiente, dejando atrás lo masivo y lo invasivo y devolviéndole el protagonismo a la naturaleza y al usuario. Y sobre todo retomar el contexto, que tanto se ha olvidado por voltear a ver arquitecturas de otros países y por querer adoptar lenguajes que no se adaptan a nuestra cultura. Se incurre en las crisis de identidad de las propuestas. Pero como lo dije anteriormente, hay un buen grupo de arquitectos que creo estamos y que seguimos en la búsqueda de retomar los fundamentos y el contexto, evaluando las posibilidades en proponer otros materiales, no solamente el concreto, materiales más amigables que propicien la regeneración y que reduzcan la huella ecológica al máximo. Parafraseando a un colega y muy querido amigo que admiro mucho, que se use el concreto en donde se tenga que usar y mejor que no se vea. Muchos son los aspectos que influyen en la arquitectura en Guatemala: lo contextual, social, cultural, económico, político, histórico, el cliente, el arquitecto y su formación, y los desastres naturales en el caso de Guatemala particularmente. Y desde el año pasado la pandemia. Pero que sea esta crisis actual la que nos mueva para ser más creativos, que busquemos ser contemporáneos, innovadores y propositivos, que le pongamos la atención que amerita la naturaleza y los impactos negativos o positivos que nuestra arquitectura pueda generar, para que seamos arquitectos que busquemos la sostenibilidad, la regeneración, el equilibrio, la dignificación del ser humano y sí, que nos seduzcan la fluidez de Zaha Hadid, la antigravedad de Daniel Libeskind, lo paramétrico de Big, la continuidad de Foreign Office Architects o la monumentalidad de Norman Foster, pero que a las puertas del bicentenario de la independencia de nuestro país, el contexto no se pierda, no se violente, más bien que sea otra dimensión que no olvidemos cuando estemos diseñando, que nos sirva de guía para finalmente encontrar y proponer una arquitectura contemporánea contextual guatemalteca para volver a la naturaleza, para volver a la tierra, pero con respeto y equilibrio, y es ahora un momento propicio para hacer estas reflexiones. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Sonia, por tan brillante charla. Indudablemente ha sido un inicio muy pertinente para este evento. Un inicio donde hemos tenido un recorrido pues desde el barroco, el clasicismo, hasta el expresionismo, y ahora miramos pues esas tendencias posmodernistas y estas reflexiones que nos deja de lo que se buscaría hacer en la contemporaneidad, que es muy importante, pues, como usted bien lo dice, hay que ver hacia adentro, hacia atrás, hacia nuestros valores y ver esa búsqueda de identidad
la producción futura de la arquitectura con sostenibilidad, obviamente haciendo una arquitectura verde que respete nuestros valores culturales y naturales y que sea realmente para el individuo, para las personas, y que busquemos tejer esa regeneración y digamos no a esas imposiciones y esas mutaciones que han estado haciendo o quieren hacerse sobre importar esas corrientes estilísticas ya desfasadas en grandes obras que incluso no respetan para nada nuestro patrimonio natural ni nuestro patrimonio cultural. Así es que muy importantes esas reflexiones y agradecemos mucho este complemento que nos ha hecho la doctora Sonia Mercedes Fuentes. Por lo tanto, en nombre del comité organizador también me permito leer el siguiente reconocimiento, que dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, la Facultad de Arquitectura, la División de Arquitectura del CUNOC, la Asociación de Estudiantes de Arquitectura EDA otorgan el presente reconocimiento a la doctora en Arquitectura Sonia Mercedes Fuentes Padilla por su valioso aporte académico profesional en impartir la conferencia Arquitectura en Guatemala de la posmodernidad transitoria a la búsqueda de la contemporaneidad, así del periodo de 1980 hasta nuestra época COVID y qué es lo que nos toca hacer en el futuro. Y dado en el Congreso Espacio del 2021, la evolución de la arquitectura en conmemoración del 63 aniversario de nuestra facultad, y lo firma siempre nuestro señor decano de la Facultad de Arquitectura y la maestra Alenka Barrera, también pues de la directora de la Escuela de Arquitectura y el director de la División de Arquitectura del CUNOC. Así es que muchas gracias, Sonia, de nuevo por esta brillante charla, donde hace reflexionar a cada uno de nuestras y nuestros estudiantes que la mejor arquitectura es la que aún existe, es la que tiene que producirse en el futuro, de aquí en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, Carlos. Saludos a todos.